Ahora sí, queremos retornar a este inicio, ¿verdad? A este que hemos hablado. Con David he estado escuchando la última que han estado diciendo que lo vamos a complementar, pero que ustedes ya lo han debido saber mucho mejor, acerca del tabernáculo caído de David. ¿Ya qué tiene que ver? ¿Qué significa? ¿Qué es? Porque en esta parte hemos quedado, aunque hemos avanzado, ¿se acuerdan? Pero quiero volverlo a recordar con ustedes lo que dice Hechos 15:16. ¿Qué dice? Después de esto, ¿de qué? Esa es la primera pregunta, ¿no? Después de esto volveré a reedificar el tabernáculo de David. Cada vez que uno estudie la Biblia siempre hagas esas preguntas, ¿no? ¿De qué? Después de esto, ¿pero de qué? ¿No? Esa es la pregunta. Cuando yo digo esto es que había ocurrido cosas terribles. Específicamente en esto que estoy hablando, dice que cuando Pedro salió a predicar con Cornelio, ¿se acuerdan? Y fue a su casa, él no quería ir y de repente vino el Espíritu Santo y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban lenguas. Y hubo problemas, ¿no? Hubo muchos problemas. Entonces empezaron los judaizantes a irse por Antioquía, en la iglesia donde se los llamó por primera vez cristianos. Y ahí en Antioquía los judaizantes, especialmente de la secta de los fariseos, decían, no, si ustedes quieren ser cristianos, necesariamente ustedes tienen que circuncidarse y obedecer la ley. Aunque Pablo les había dicho, no es cómo nosotros somos cristianos o hemos tenido esta comunión con Dios, sino es a través de la fe y de la gracia. Entonces se produce el concilio de Jerusalén, se reúne a la iglesia y en realidad a los líderes, y los líderes van ¿dónde? Hasta Jerusalén a hacer un concilio. Y ahí se reúnen, ¿no? Y ahí empiezan a conversar y a hablar. ¿Qué hacemos? Porque los judíos que pensaban que ellos eran los únicos salvos, que era la única nación, el pueblo de Dios, pensaban que los demás eran etnias, o sea, naciones que no tenían razón de conocer a Dios. ¿Quién era el pueblo elegido? Los hebreos. Entonces cuando ellos hacen un concilio, ¿qué hacemos? Los gentiles han recibido a Jesús, dicen, ¿no? Y ya conocen al Señor, son salvos. Y además los gentiles para ellos eran perros, ya no podían ni entrar a su casa. Entonces decían, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Entonces hicieron el concilio y ahí empezaron a reunirse, ¿no? Y hubo una controversia. Pedro habla, le dice, hermanos, no podemos nosotros parar lo que el Señor está haciendo. Si el Señor ha dicho que va a ser por gracia, que tiene que ser por gracia. Yo soy testigo, dice, bajo un lienzo me dijo, come animales y todo eso, yo soy testigo, y hay conmigo otros que han ido, y la verdad es que los gentiles conocen a Jesús. ¿Y cómo? Solamente recibiéndolo por gracia. En cambio nosotros tenemos que circuncidarnos, obedecer la ley de Dios. Entonces los judíos, perdón que haga esta introducción, ¿qué dijeron? Los judíos dijeron, ¿no ve? Entonces si van a ser cristianos, porque eran cristianos judíos, tienen que circuncidarse y obedecer la ley de Dios. Entonces ahí se pone a hablar Santiago, el medio hermano de Jesús, que era el líder de la iglesia, que dice, ¿no? Mire, antes, dice, pasaron muchas cosas. Israel fue sojuzgada, Israel casi desaparece por el pecado, por los problemas que había. Entonces es en este sentido que Israel casi fue barrido, fue destrozado. Y Dios dice su promesa que después de que todas estas cosas hayan pasado, que Israel ha sido barrido, destrozado, Dios mantiene su promesa, y después de esto dice, volveré a reedificar el tabernáculo de David. ¿Ya? Ahora, ¿por qué? ¿Qué estaba diciendo Santiago? Santiago estaba diciendo, el reino de David cayó. ¿Por qué? Porque nosotros hemos pecado, hemos despreciado al Mesías, y Dios ha tenido que levantar a uno de la descendencia de David, que es el Mesías, y está reedificando el tabernáculo, ¿ya? Y dice, no, reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y separar sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Entonces, ¿qué dice Santiago? Yo entiendo, dice, ¿no? Que como antes, cuando cayó la tienda de David, cuando cayó el reino de David, Dios ya tenía a alguien que iba a levantar, y es al Mesías. Y en ese tiempo muchos gentiles ya creyeron al Señor. Y esto mismo es para nosotros. Pero aquí aplicamos lo que a nosotros nos interesa. Existían 2 tabernáculos, ¿ya? Y un templo, ¿se acuerdan? 2 tabernáculos y un templo. El templo es el templo de Moisés. Perdón, el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de David y el templo de Salomón. Entonces, específicamente Hechos nos dicen, no, volveré a reedificar el tabernáculo de David.
Entonces, si bien es la descendencia del Mesías, o sea, el Mesías que va a ser levantado y que los gentiles van a buscar al Señor, y gracias a Dios estamos nosotros en eso, porque gracias a esta situación de lo que el Mesías vino, nosotros los gentiles invocamos al nombre del Señor y nos volvimos pueblo. Había otro tabernáculo que es el de Moisés, pero especifica este. Y en este tabernáculo que estamos hablando, también nos habla de que algo pasó en este espacio. Algo sucedió, ¿ya? Entonces, recordando, el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de David y el templo de Salomón, ¿no? Ahora, tabernáculo quiere decir una residencia temporal, una residencia que camina. Por eso nosotros estamos en algunos dicen, no, estamos en el tabernáculo de Moisés todavía. Bueno, en el sentido de entender, porque estamos vagando en esta tierra. Un día vamos a llegar a ser templo, nunca más nos vamos a mover. Aunque de alguna manera muchas formas de explicar esto, ¿ya? Pero este tabernáculo de David era distinto al tabernáculo de Moisés, era distinto. El objetivo de la construcción del tabernáculo, ¿cuál era? Que Dios viva. ¿Se acuerdan? Hemos hablado de esto. Dice que Dios quería, cuando iban al monte, dice que el monte humeaba, temblaba y había mucho miedo. Entonces la gente no se acercaba y le decía, Moisés, tú nomás habla, nosotros no vamos a hablar. Entonces Moisés era el que estaba ahí hablando con Dios. Pero Dios necesitaba estar con su pueblo. Entonces para estar con su pueblo, él dice, yo voy a morar en medio de mi pueblo. Y para morar en medio de mi pueblo, yo voy a hacer un tabernáculo. Les voy a decir los modelos. Y eso hemos hablado más antes, ¿no? ¿Cuál era el modelo de Dios? Y conforme al modelo de Dios, así debía ser el tabernáculo. Entonces, Dios vino a morar entre su pueblo. Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Entonces, la función, el objetivo de la construcción del tabernáculo, ¿cuál era? Que Dios viva en medio de nosotros. ¿Ya? Y Dios vive aún ahora. Y la otra cita que está en Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó. O sea, esa palabra habitó es la misma, es tabernaculizó. O sea, vino a morar en una carne para estar en medio de nosotros. Entonces, Él siempre quiere estar en medio de nosotros. Ese es su objetivo, su propósito, ¿ya? Y vimos su gloria como del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Solamente que en esta, que es la misma a la otra, que vamos a entender porque es sombra y figura, vimos su gloria, ¿ya? Lleno de gracia y de verdad. Lo que no se hacía en el tabernáculo de Moisés, se hizo en el tabernáculo de David. Por eso es gracia. En el tabernáculo de Moisés tú no podías entrar hasta la presencia de Dios, te separaba la cortina, era morir, uno no podía entrar. Pero una vez que llegó Jesús y habitó entre nosotros, vimos la gloria de Dios. ¿Pero qué vimos? Toda su gracia de Dios. Entonces, cuando Dios quiere edificar hoy el tabernáculo, quiero entender más que música, su presencia de nosotros. El tabernáculo de Moisés, la ley. El tabernáculo de David, la gracia. ¿No ve? Porque era totalmente distinto, un espacio de tiempo que era como que distorsionaba todo lo que era. En la ley era ritos, ceremonias, la alabanza, había alabanza sí, pero era con ritos, ceremonias, había que matar corderos, había que matar bueyes, había que lavarse en la fuente, para entrar eran muchos ritos. Y de pronto cuando se lo llevan el arca y David lo trae el arca, en la primera muere Usa, después lo trae correctamente, que lo vamos a ir viendo. Dice, ¿dónde voy a poner el arca? Y lo lleva ¿a dónde? A su tienda. Nunca el arca había estado en una tienda así, siempre estaba en el tabernáculo, en la tienda de Moisés. Y ahí empieza David a hacer una forma distinta de alabanza, que era algo que no se vio en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés. Entonces, ese espacio se mostró la alabanza genuina dentro de la ley, un espacio que Dios le mostró a David. Por eso dice que David vio en el cielo las 24 órdenes, los turnos, los 4 que estaban a cargo de la alabanza, vio todo. Entonces eso que Dios le dio, él lo estaba viendo ¿dónde? En la tienda. Y dice que en ese espacio de tiempo puso ¿qué cosa? Cantores y gente que empezaba a exaltar, lo que no se hacía en el tabernáculo de Moisés, ya no se hacía. Por eso cuando dice Bernabé, dice, no, es necesario volver a reedificar lo que es la presencia de Dios. Antes para acercarnos a Dios era bien difícil, bien complicado.
tenías que circuncidar, tenías que hacer muchas cosas. En cambio ahora la gracia y la misericordia de Dios ha venido y nosotros podemos entrar confiadamente hasta la presencia del Señor, porque Él cuando murió rasgó el templo y su carne fue rasgada, dice, ¿no ve? Para que nosotros entremos confiadamente donde el Señor. Entonces por eso dice, no, en ese lugar ya David puso cantores y puso gente que alabase al Señor distinto, con trompetas, con todos los instrumentos. Y si se acuerdan, puso a alguien que también estaba entre todos los de Asaf, etcétera, etcétera, a uno que se llama Zacur. ¿Se acuerdan? Que su nombre es Zacur, que es hijo de Asaf. Y Asaf es profeta. Una de las cosas que Dios quiere restaurar en los últimos tiempos es el espíritu de profecía. Ahora, no de las cosas reveladas, sino de entender la palabra del Señor. Entonces, cuando se revela estas cosas, aparece Zacur. Y este Zacur, en 1 Crónicas 25:2, dice que es de los hijos de Asaf, Zacur, y es director de lo que es la alabanza, ¿ya? Y estaba a las órdenes de Asaf, el profeta. O sea que había discernimiento de la palabra, y Asaf, como era profeta en la alabanza, lo puso a su hijo Zacur como director entendido de la alabanza. Y este Zacur, su nombre, si se acuerdan, significa atento, cuidadoso. ¿Por qué? Porque su papá era profeta, pues, en la alabanza. Su papá sabía lo que era la alabanza. Él hablaba con Dios, daba revelación de Dios mediante la alabanza. Entonces su hijo, como director de la alabanza, era alguien atento, o sea, estaba atento a qué se iba a cantar, cuidadoso y una mente plena, ya, para entender cómo se adora al Señor, para entender con mente plena y entendimiento este hombre. Este Zacur se quedó hasta el templo de Salomón. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando nosotros pasemos de este tabernáculo, porque dice que somos peregrinos y extranjeros, y un día pasemos este desierto y lleguemos a la tierra prometida, estaremos en un tabernáculo por siempre y para siempre, que la Biblia nos habla, la Jerusalén celestial. Y en ese templo nunca más nos vamos a mover. ¿Pero qué? Sigue Zacur, mente entendida, de pleno entendimiento, cómo poder llegar a ese lugar. Entonces, ¿qué es el tabernáculo de David? Es un espacio de gracia dentro del tiempo de la ley, ¿ya? Entonces, un anticipo le hizo Dios a David a lo que nosotros vivimos bajo la gracia, ¿ya? Y nosotros la experimentamos ¿con quién? Con Jesús. Y Jesús dice, ¿no? Y Juan dice, Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, en ese tiempo de la ley que hubo gracia, no murieron cuando estaban ministrando en el arca. No fueron eliminados. La alabanza era terrible ahí. Entonces hubo ¿qué cosa? Gracia y verdad del Señor. Ahora, hay cositas que no hemos avanzado la anterior vez. Como lo volví a estudiar, entonces encontré cosas más terribles todavía. ¿Qué dice Juan 12:13? Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Hermanos, para ir a Jesús antes era terrible, les dije, no podías entrar a la presencia de Dios. En cambio ahora una mujer pecadora, ahora no le estoy diciendo porque es pecadora así que la Biblia me diga, sino porque por naturaleza somos pecadores. Una mujer toma medio litro de perfume de nardo puro, un nardo importado de la India, y va y no le unge la cabeza a Jesús, le unge los pies, porque ungir la cabeza era honor, pero no le unge la cabeza, sino se arrodilla y le unge los pies. Y cuando le unge los pies, dice que con sus cabellos empieza a limpiarle, y toda la casa se llenó del olor de ese perfume. La gracia del Señor de recibir esa alabanza fue tremenda. Ungió la cabeza, bueno, los pies del Señor, porque no quiso la cabeza. Vació un frasco de muy caro, algunos dicen de un año más o menos del salario, y esto le agradó al Señor. Pero era una mujer pecadora, era una mujer que estaba mal, lo mismo que David, si hablo yo de David. Esto se llama amor extravagante. David, por ejemplo, los domingos dice, vamos a no ser dignos. ¿Cómo dices? Vamos a quitar la dignidad. ¿Cómo dices? Perdón. Vamos a quitar. Y yo veo a los que no vienen los martes, sus ojos abren, ¿no? Y, ¿cómo? Yo soy digno. Se llama, es que no están los martes, ¿no? Por eso no lo pueden hacer. Se llama amor extravagante.
porque dio lo más precioso que ella tenía. Un año, hermanos, de ahorrar un medio litro de perfume, que bien lo hubiera utilizado en muchas cosas, porque Judas dice, no, si eso lo hubiéramos usado, dice, no, era un amor extravagante, no. Estuve en Cochabamba y hubo una pedida de mano, y me llamaron a mí, y en la familia que me reuní son la mayoría sordos, no escuchan, entonces todos hablan en señas, yo tengo que estar ahí viendo qué hacen, ¿no? Y tengo que ser interpretado. Y el joven decía, ¿y cómo le has pedido la mano? Yo le digo, ¿no? Y me interpretan los demás. Y dice, no, un día la llevé, dice, ¿no? Y fuimos a comer, y mientras comíamos, dice, entraron los mariachis, dice, ¿no? Y entraron los mariachis y le empezaron a cantar, y mientras cantaban yo aproveché, saqué mi anillo, dice, y se lo di, y de rodillas ahí en esa pensión, ¿dónde se habrá ido? No sé, de rodillas, le pidió la mano, dice, a Mica, se llama la jovencita Mica, dice, ¿no? Y ella no sabía qué hacer con los chavos y toda la gente mirándole ahí. Aceptó, pues, aceptó. ¿Y cuánto gastaste? Ay, no me pregunte, dice. Amor extravagante, ¿no? Aunque a las mujeres les gusta, ¿no? El amor extravagante, un amor así dado, ¿no? Después hablé con él, me dice, pastor, tengo problemas. ¿Qué? Debo plata. Un amor extravagante, pero eso en el Señor, hermanos, es lindo. O sea, no porque voy a dar dinero, sino doy lo mejor de mí. Cuando vengo y canto y alabo y danzo, doy lo mejor de mí. Tal vez no soy digno, no voy a llegar a la cabeza, o sea, no voy a ungir su cabeza, pero voy a sus pies y empiezo con abundante adoración, Es una demostración que a Dios le agrada. Entonces, quitamos hasta nuestra dignidad, ¿no? O sea, porque María quitó su dignidad. Que una mujer que tenga los cabellos sueltos implicaba ¿qué cosa? Que es una prostituta. Pero a ella no le importó que le miraran. Y muchos le vieron lo que ella hizo, sus cabellos ahí empezó. Era algo insólito, era algo que nunca nadie había hecho. Y Jesús tampoco le empujó, sino recibió. Y era una medida de amor, una gran medida de amor que el Señor lo acepta. La alabanza es esto, pero es algo nuevo, ¿no? Es algo que salía, era a Jesús, al Señor esa alabanza. Extremismo. Porque ¿qué dijo Judas? ¿Cómo así hubiéramos hecho esto? Pero cuando uno ama, hace locuras, pues. A ver, ¿quién me quiere contar cómo ha pedido la mano? ¿Nadie? Leito, ¿cómo estás pensando? Nada. Pero uno a veces hace locuras. Bueno, yo mi locura, me llevé mi Biblia más grande para pedir la mano, ¿no? Donde mi suegro, para que sepa que soy cristiano. La más pesada. A veces parece extremismos, pero hermano, cuando uno ama, nos mueve a hacer locuras, a hacer lo mejor para Dios. ¿Y para Dios qué es eso? Hermosuras. ¿Ya? A veces en la iglesia hemos perdido eso. Pues dicen, es necesario reconstruir el tabernáculo de David. De un amor extravagante, de un amor que entraban a la presencia de ahí y le daban todo al Señor. Un amor de locura. Ahora, ¿David era santo? Si en el sentido hablamos que es santo, David era un hombre que había pecado. Pero qué manera de alabar, ¿verdad? De David, qué manera de adorar. Y verdad, ¿no? Cuando entremos a la lección dice, no, me haré más vil. No le importaba lo que los demás le decían. Hermanos, hasta en ropa interiores danzaba delante de Dios. Pero para Dios, ¿qué era? Hermosura. Aunque hay dos, ¿no? Dos danzas, en las dos hace eso y una le rechaza al Señor. Pero este hombre David entendía y sabía. Ahora, lo que yo quiero decir no es tanto la música que yo dé, o sea, las formas de hacer música, sino la música con un corazón, o sea, ministros, hermanos que alaban al Señor con un corazón quebrantado en la alabanza, que sienta. Y eso es un perfume delante de Dios, aunque parezca extravagante. Eso hay que levantar otra vez, tenemos que volver a esos principios, y le voy a explicar mejor esto. Esta manifestación de adoración es como quebrarse delante de Dios, es entregarse, es un perfume que le agrada al Señor. Ahí se establecen pues las alabanzas espontáneas, las alabanzas que surgen de aquí, son extravagantes. Y eso a veces yo me cohíbo alguna vez porque hay una cosa que me quiere hacer cantar y salir tal vez, ¿no? Y eso es algo que a Dios le agrada porque sale del espíritu quebrantado, porque siento la presencia del Señor en mi vida.
Entonces el tabernáculo de David tiene que ser reconstruido en ese sentido. ¿Por qué? Porque los gentiles estamos entendiendo eso, que entrar al Señor es algo que Dios lo ha hecho por su sangre preciosa. ¿Y eso qué es? Gracia de Dios. Y en la gracia de Dios nosotros vivimos en este tiempo. Somos salvos por la gracia del Señor. Él nos ha salvado, ¿para qué? Para ser restaurados y adorar. Eso hemos avanzado. ¿Estamos bien? ¿Se han recordado esa clase? Juanqui, ¿te has recordado esa clase o no? ¿Está bien? ¿Ya? Llegamos a los pies de Jesús, fuimos rescatados de la ley, Él nos ha hecho hijos, le adoramos y le damos nuestra alabanza. En cambio, en el tabernáculo de Moisés había paredes, era difícil. En el tabernáculo de David no había paredes intermedias, se alababa, se profetizaba las 24 horas del día. En cambio, en el tabernáculo de Moisés entraban a poner incienso, ponían algunas cosas, pero entrar al arca para adoración una vez al año, ¿ya? Adoración continua por grupos, 24 turnos de adoradores, nunca faltaba alabanza ahí. Entraba el pequeño con el grande, o sea, el maestro con el discípulo, a enseñarle la alabanza y la adoración, y había gozo y alegría, algarabía, y se declaraban las proezas de Dios. Mire, Primera Crónicas 16:7, cuando David llevó el arca. Entonces en aquel día David comenzó a clamar a Yahvé por mano de Asaf y de sus hermanos, algo distinto, ¿ya? Alabad a Yahvé, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Yahvé. Distinto. En cambio, entrar a la otra era con temor, con miedo. Todo el pueblo esperaba, si el sacerdote había fallado, moría. Había que entrar con sangre. Ahora también, pero por la gracia, es por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, para entender esto vamos a ir a las dos áreas que nos habla la Biblia: Hechos y Amos. ¿Ya? ¿Qué dice Hechos? Lo leeremos. Y van a ver, el Antiguo Testamento, el hebreo no tiene vocales. Es, ¿cómo hemos dicho que es? No recuerdo la palabra, ¿ya? No tiene vocales el hebreo, pero una vez traducido al Nuevo Testamento se incluyen las vocales, ¿ya? Entonces algo falta del antiguo al nuevo o del nuevo al antiguo. Le voy a explicar. Vamos a ir a Hechos. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor estos últimos tiempos, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Leamos Amos 9:11, la Reina Valera 1989. En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David y cesaré sus brechas, reconstruiré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. ¿Cuál falta? Como en Isaías, como Lucas, ¿no ve? También faltan cuando dice, ¿no? Dice, Él me ungió, me dio a libertad a los cautivos, habla. Y Isaías agrega algo más, y el día de la venganza, y Lucas no habla de eso. No sé si alguna vez se han dado cuenta, ¿ya? Pero en esto, ¿qué falta? Cerrar sus brechas, ¿no ve? No hay esa. Lo que falta o une a ambos testamentos es cerrar sus brechas. Entonces, para entender lo que me está diciendo el Nuevo Testamento, yo tengo que ir al Antiguo Testamento. Ahora, muchos dicen, no, nuestra Biblia es el Nuevo Testamento, no el Antiguo Testamento. No, el Antiguo Testamento es sombra y figura. Escuché una prédica en la TV que decía, no, el Antiguo Testamento ya no es para nosotros, solamente el Nuevo Testamento. Cierto, pero el Antiguo Testamento es sombra y figura. Nos ayuda a entender mejor el Nuevo Testamento, ¿ya? Porque es una revelación que en el Nuevo Testamento se abre. Pero como muchos todavía no tenemos lo que es lo de Dios, muchos no entienden. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Volver al Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces, para entender esto, quiero saber qué son brechas, pero voy a ir a Isaías 58:12. Pero esto, otra vez, Dios dice, no, hay que volver a reedificar. Hay que volver al mismo principio de lo que Dios dice. Isaías 58:12. Los tuyos reconstruirán las ruinas antiguas, levantarán los cimientos que estaban destruidos de generación en generación, y serás llamado reparador de brechas, lo que no hay en el Nuevo Testamento, y restaurador de sendas para habitar. Esto no lo tienen por si acaso, no hemos avanzado a lo anterior.
Esto, hermanos, me ha dejado conmovido el día de hoy cuando estudiaba y ayer. Miren, vamos a encontrar el tesoro que hay aquí, ¿ya? Reconstruir, la palabra es baná, edificar, poner, restablecer, restaurar cimientos. Entonces Dios dice, no, hay que restablecer, hay que restaurar, ¿qué cosa? Los cimientos, los fundamentos. ¿De qué? Estoy hablando del tabernáculo de David, de la gracia de Dios, en este caso para nosotros de la alabanza, del acceso que tenemos al Señor, de la presencia de Dios en nuestras vidas, de poder ir a sus pies, llorar. No morimos, tenemos acceso al Señor. Hay que restaurar esas cosas, ¿ya? Hay que reconstruir, sigamos. ¿Por qué? Porque está en ruinas. La palabra es Jorba, está arruinado, está destruido, es un desierto. Si me aplico a la alabanza, Dios me está diciendo, hay que volver a los fundamentos, al cimiento principal, porque la alabanza de alguna manera se ha arruinado, y lo hemos visto, se ha destruido. Algo está pasando, y mire, yo lo voy a seguir apoyando, aunque esto es para todo, es integral, es en todas las áreas de nuestras vidas, en el ministerio. Y aquí es lo terrible, antiguo Olam. ¿Se acuerdan que hemos hablado del Olam? La eternidad pasada. O sea, que antes de que nosotros fuéramos creados, ¿qué había antes? No sé si se ha preguntado, ¿no? ¿Qué había antes? Había el universo, Dios. La Biblia dice que eso se llama el Olam, por eso Dios es el Olam, Dios eterno. Y el Olam es la eternidad pasada. Y se acuerdan que de esa eternidad pasada a la eternidad futura, nosotros estamos en el medio. Y en ese medio, Dios ha derramado su sangre preciosa a través de su Hijo Jesucristo. Pero, ¿qué sabemos de la eternidad pasada? Siempre se pregunta, ¿no? ¿Y Dios dónde estaba? Dicen, ¿no ve? Antes. ¿Qué? Es el Olam, la eternidad pasada, no lo sé. Hablar de eso, hermano, sería terrible, ¿ya? Eternidad, tiempo muy lejano, escondido, punto de desaparición, tiempo fuera de la mente. Y lógico, porque yo no puedo entender el Olam, no puedo entender la eternidad pasada, cómo era. Ahora, en este tiempo que vivimos nosotros, conozco al Padre, al Hijo y al Espíritu me da, pero antes, ¿cómo era? La Biblia dice que antes eran uno, a los tres se los llamaba Yahvé, Yahvé, Yahvé. No había el término hijo. ¿Cuándo aparece por nosotros? En Hebreos nos habla esto. Entonces, ¿qué pasó en la eternidad pasada? Ahora, si uno, estos tres verbos, dos y el otro, ¿qué estaría diciendo? Dios quiere reconstruir, volver a poner los cimientos de algo que está arruinado, pero que esos cimientos son desde la eternidad, desde antes. Entonces la alabanza siempre ha existido desde antes. Los ángeles alababan, pero los ángeles son todavía después, han sido creados. Y antes de los ángeles, ¿qué había? O sea, ¿qué era más antes? Es un tiempo muy lejano, escondido. Que algún día Dios me revelará, sabré. La eternidad futura, no me habla todo, el Apocalipsis me habla, pero ¿qué más habrá? No lo sé, ¿ya? Pero en ese punto había ¿qué cosa? Cimientos. La palabra cimiento es moshadá, ¿qué significa? Fundamentos. Y les he hablado alguna vez, les he dicho, ¿no ve? Hay principios eternos. O sea, la ley del diezmo, de la adoración, de la honra que hemos hablado el domingo, son principios eternos. No son que en la ley se les ha puesto, han sido principios eternos, siempre ha existido. Y en esos fundamentos también estaba ¿qué? La alabanza. Entonces, Dios siempre ha tenido el fundamento de la alabanza. Por eso le dijo cómo construir el tabernáculo. Cimientos, ¿ya? Ahora, dice, será reparador. La palabra reparador es gadar. Más que amurallar, significa cerrar brechas. Y la palabra brechas es peretz, ruptura, división. Entonces Dios dice, no, en estos últimos días, ahora, no sé, no, sería bien lindo esto es decir, ¿no? A David, por decir a David, y los tuyos, David, reconstruirán las ruinas antiguas, los cimientos de la verdadera alabanza. O decir conmigo, ¿no? Los tuyos, Freddy, aunque no son míos en ningún sentido, pero los que están contigo reunidos en la alabanza, en el discipulado, van a reconstruir los fundamentos. Pero si es integral, estamos volviendo a la verdad eterna, a la palabra.
a las sendas antiguas. Y antiguo vuelve a decir el Olam, lo eterno. Entonces Dios siempre ha tenido sus principios. Ahora, cuando se instauró muchas cosas en la tierra y vino por ley, pero existían, dice la Biblia que algo dividió, algo rompió. Y ese fue el enemigo. Rompió la alabanza en el cielo porque se trajo la tercera parte de los ángeles. La adoración hizo un hueco. ¿Se acuerdan que hemos hablado? Nosotros tal vez vamos a cubrir ese hueco, dijimos, en la adoración y en la alabanza. Porque ¿qué vamos a hacer en el cielo? Vamos a adorar y vamos a alabar. Hubo una brecha, una división. Y dice la Biblia, Satanás es el padre de mentira. Él ha venido a matar, robar y destruir. Él es asesino desde el principio. Él divide. Y hasta ahora las brechas se abren en las iglesias cuando se divide. Las brechas se abren en los matrimonios cuando hay un hueco donde el enemigo entra. Las brechas se dividen en la sociedad. Por eso dice que los ancianos estaban en las puertas, porque cuando la puerta había una brecha, el enemigo se entraba. Y las puertas para nosotros, ¿cuáles serían? Dice que las puertas son los lugares donde los ancianos emitían juicio. Para nosotros las puertas serían el parlamento, todas las esferas de gobierno. Si hay un hueco, el enemigo se entra. Por eso dice la Biblia, oren por sus autoridades. Entonces estas brechas estaban abiertas. Y Dios dice, en estos últimos tiempos van a haber reparadores de brechas, de agujeros en los fundamentos. Porque la alabanza está arruinada, está distorsionada. Ya no es como los fundamentos del Señor. Y esa palabra restaurar es shuv. Y es increíble la palabra shuv, que dice volver a traer al principio. Terrible. Si tiene usted en la concordancia Strong, búsquelo. Le dije, vale 5 bolivianos el programa, a la 16 de julio allá, instálenlo en su computadora y usted encuéntreme todas las cosas que yo le digo, ¿ya? Entonces dice, ¿no? Reparado de brechas, ¿ya? Y la palabra restaurar es traer al principio. ¿Al principio de qué? Del fundamento del Olam, de lo que Dios siempre quería, ¿ya? Y la palabra senda es nativ, camino, ¿ya? Porque ¿qué dice? Reparador de brechas y restaurador de sendas. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo, yo soy el camino. Dice, no todos los caminos llevan a Roma, dice. Entonces también dice, no todas las religiones nos llevan a Jesús. Mentira, porque hay un solo camino y hay que restaurar ese camino. Ahora, con toda la alabanza llegaremos al Señor, porque ¿se acuerdan que hemos hablado una lección? Que en vez de traer al Señor, ¿qué traíamos? ¿Alguien se acuerda? El trono de la iniquidad. ¿No se acuerdan? Satanás mismo. Entonces, cuando yo restauro el camino, yo voy a la verdad que es Jesús. Se restaura la alabanza en ese lugar. ¿Y qué dice cuando volvemos a eso? Dice, para habitar. Ahora, no voy a vivir en el camino, pero ¿qué dice Salmos 22:3? Miren, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Si yo encuentro el camino, yo voy a habitar con Dios y Él va a habitar, se va a tabernaculizar, su presencia va a ser real en mi vida, en la alabanza. Entonces cuando hablamos de Isaías es terrible lo que les estoy diciendo. Por eso Dios quiere restituir, restaurar todas estas situaciones. ¿Se está entendiendo hasta aquí? ¿Está bien? ¿O está así? A ver, ¿cómo es? ¿O está muy profundo? No creo. Lo he tratado de ser sencillo. A ver, preguntas. O algo que esté ahí, que no entienda. ¿Nada? ¿Todo está bien? ¿Sí? 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 ¿Ya? Entonces, ese es un principio muy especial del Señor. Los tuyos reconstruirán las sendas antiguas y levantarán cimientos que estaban destruidos de generación en generación y serás llamado reparador de brechas. Entonces, ¿en la alabanza habrá brechas? Esa es la pregunta. ¿Habrá agujeros donde el enemigo se ha entrado? Porque el problema no es, no sé si se acuerdan, un jardinero, un hortelano tenía su huerto de zanahorias y verduras, y mientras estaba en el huerto no pasaba nada, pero en la noche él se iba a dormir y al día siguiente llegaba y en Cochabamba pasó así, ¿no? Estuve haciendo un trabajo allá y
Y el trabajo que hice al día siguiente, todo destrozado. ¿Qué ha pasado? Una rata lo había destrozado. Queríamos buscar de todo y había sido un hueco por donde se ensado. Ya, más o menos parecido. Este hortelano tenía igual sus zanahorias, todo. Y en la noche venían las zanahorias comidas y él decía, ¿qué pasa? Lo cuidaba y en la noche dormía y otra vez ensaba. Hasta que alguien le dijo, ¿por qué no buscas en tu vallado si hay un hueco? Entonces él buscó, dice, y hasta que encontró un hueco por donde se entraba una bestia salvaje, un chancho, qué sé yo, y se lo comía. Entonces, para solucionar el problema no era quedarse y dormir, era tapar el hueco. Entonces en la iglesia podemos tener los mismos problemas. La alabanza ha abierto una brecha terrible. Y creo que con David han debido hablar todas esas brechas, ¿no? Esos agujeros donde se ha entrado el enemigo. ¿Han pasado algo de música que ha entrado en la iglesia? Es terrible. Esas brechas hay que repararlas. ¿Y quiénes? Nosotros. ¿Pero cómo? A través de la palabra del Señor. Eso es lo que va a hacer. Brechas abiertas en la área de la vida. Abre agujeros el enemigo en el matrimonio. Abre agujeros en la iglesia. Abre agujeros en las relaciones. ¿Cómo? Por el pecado. Cuando uno comete un pecado se abre un agujero. Y ese agujero entra el enemigo. ¿Ya? La ignorancia de la palabra. Cuando hay ignorancia de la palabra se abre un hueco y el enemigo entra. Por eso nosotros tenemos que ser responsables para volver a los fundamentos de Dios. ¿Y qué es lo único que Dios nos dice? Volver a las sendas antiguas. Y responsabilidad en el ministerio. Hablo integralmente. Si yo soy pastor irresponsable en la palabra, o hay ministros irresponsables, hermanos en la alabanza irresponsables, sugieres, diáconos, se abre un hueco en la iglesia. Legalismo, carnalidad en los miembros, se abre huecos. Por eso es que necesitamos restaurar el tabernáculo, ir a sus pies, aún siendo pecadores, pedirle perdón a Dios. Y dice que el perfume llenó todo, o sea, la presencia de Dios se hizo. Por eso es necesario venir y orar antes, ¿no? Es bueno, es muy importante, porque tapamos cualquier hueco que pueda existir de carnalidad. ¿Cómo venimos? Y estamos en la gracia. Ahora hay brechas generacionales. Yo todavía tengo esas brechas, ¿no ve? Ya alguna vez, a ver, hijito, ¿cómo es esto en el celular? ¿Cómo mando un WhatsApp? Ya, de ahí grave, ¿no? Pero a veces así parece, ¿no ve? ¿Qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo no vas a saber? Pues hasta los más pequeñitos te lo hacen, ¿no ve? ¿Cómo descargo esto? Así. Porque en nuestra generación no teníamos tanta tecnología. Alguien compra un celular, dice, no, pero tienes, no, yo quiero hablar nada más, dice, no, pero tanto tiene, nada, dice, estoy ahí bien. Descargar pues con Spotify, no sé con qué cosas me dicen, pero yo, a ver, ¿cómo es eso? Le digo, no, hay brechas generacionales, ¿sí o no? Hay brechas, pues. Las generaciones de ahora, niños están ahí jugando, yo no sé jugar. Jugaremos Dota, ¿qué es eso? Le digo, no sé. No, verdad, nunca he jugado. ¿Quién ha dicho eso? No juego, pues, no juego, no sé. ¿Quién me ha dicho? No te digo. Ya, pero no sé. Y si quisiera jugar, hay una brecha generacional, ¿sí o no? En mis tiempos, ¿qué jugábamos? ¿Qué jugábamos, Johnny? Cuña, dice. Así, ¿qué significa eso? Con bolitas. ¿Qué jugábamos, David? David fabricaba autos, yo me acuerdo. El fabricante de autos era todos. Había unos vecinos que teníamos que eran ricos de autos, los últimos autos tenían, pero no querían sus autos fabricados, le cambiaban. Jugábamos así, ¿no? Jugábamos guerritas. David no quería morir, se vivía. O sea, hay brechas generacionales. Ahora, mi brecha generacional de la alabanza, ¿cómo sería? O sea, ¿cómo era en mis tiempos la alabanza? O sea, siempre decimos, en nuestros tiempos, así, ¿no? Con David alguna vez, y alguna vez ustedes también en su brecha general, pero ¿por qué no cantamos esto? Dicen, no, es mejor esta alabanza. Hay brechas generacionales, ¿sí o no? Hay brechas. Este sábado hubo una reunión en el Alto con los pastores y el ministerio muy bonito tocó y dijo, no, nosotros tocamos pues rock, nosotros tocamos así, más van a disculpar. Es nuestra generación. Hay brechas generacionales. La juventud de ahora en su alabanza es distinta. Esas brechas generacionales ha dividido a veces a la iglesia
y en algunas se ha vuelto legalismo. Y ese legalismo ha ocasionado que no, esto no, está mal, esto no, en mis tiempos o no. Necesito volver a los fundamentos bíblicos. Joel 2:28. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. La alabanza por su Espíritu Santo unirá las brechas generacionales. ¿Ya? Sí o sí, la brecha generacional de David con su hijo Isaí o con Obed, hay brechas. No creo que estén de acuerdo en la alabanza, no sé, te deben sugerir otras alabanzas. Pero hay brechas, o sea, lo que yo digo, hay brechas. Se sujetan con sujeta. Hay brechas generacionales. Hay brechas, ¿no? O sea, David tiene otra generación. Ellos tienen otra generación. Entonces ellos quisieran tocar algo más así, pero como dicen, se sujeta. Esas brechas nos pueden dividir. Y he visto iglesias donde se han salido, en el Alto hay una iglesia donde me contaron, ¿no? Se salieron todos los jóvenes porque el pastor no les permitía una alabanza movida, por decir. Son brechas generacionales. La Biblia dice que Dios va a cesar esas brechas de tal manera que tanto jóvenes como ancianos vamos a estar en el mismo sentido. Nos vamos a sujetar, pero sin jeta, sino bien, ¿ya? Amando las cosas del Señor. Vamos a ver, no habrá muros que dividan. O sea, yo no voy a estar dividido con un joven, ni el joven conmigo, ¿ya? Sino entre jóvenes y ancianos vamos a estar unidos por el Espíritu Santo, como en el principio. Aunque en el principio no había jóvenes ni viejos, pero en el principio era unidad en la alabanza. Era todo uno. Zacur es mente entendida, ¿se acuerdan? Y Asaf, el primero, es unidad en la alabanza. Todos uno. Entonces, alguien dijo y decía, no, yo no estoy de acuerdo con cultos de jóvenes. ¿Por qué? Digo, no, es que ahí tocan su propia música y su propia alabanza. Porque no les gusta pues, a los viejitos tienen otros. Entonces los jóvenes hacen su culto. Entonces, ¿eso qué sería? Una brecha generacional. Entonces los ancianos, ¿qué diríamos? Nosotros también haremos nuestros cochitos. Cantaremos nuestras alabanzas. Y se vuelve una brecha. En cambio la Biblia dice que es unida la alabanza. Entonces, ¿qué tengo que reconstruir? Esa unidad. Joel 2:28. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Después de qué? De toda esta destrucción que existe para edificar el tabernáculo de David. Dice que el Espíritu de Dios se mueve sobre toda carne. O sea, no hay preferencia, no hay particularidad, racismo, discriminación, nada. Dios va a unir a través de su Espíritu Santo y los hijos y las hijas van a profetizar. Ahí la palabra es huíos, hijos maduros. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Todos juntos. La palabra sueño es jalom, palabra o mensaje profético mediante un sueño. Entonces yo doy una palabra y el joven tiene la visión, la revelación. Dios le muestra, inclusive sobrenaturalmente, puede ser espiritual, corporal, este es el tiempo, le muestra. O sea, mientras el anciano da la palabra, el anciano comparte la palabra, el joven ve. Entonces ya no es por fuerza, porque el Espíritu nos une. En los últimos tiempos va a ser así. Y va a haber un anciano danzando, un joven gozándose con la alabanza en torno al Espíritu Santo. Y mire, vamos a ver la palabra visión, otra vez para visión. ¿Ya? Visión es ver realizados los planes del Señor. O sea, los jóvenes están viendo hoy día ¿qué cosa? Que los planes de Dios se están cumpliendo. Más que todos ustedes, nosotros los ancianos soñamos. ¿Desde qué tiempo estamos queriendo que el Señor venga? Desde tiempo atrás, desde mi papá, desde que yo era pequeño me decían el Señor, y yo soñaba que el Señor viniera. Ahora ya que soy mayor, ya para mí es como un sueño, a veces es mi esperanza. ¿Ya? Yo sé que el Señor viene, pero los jóvenes lo están viendo como nunca hoy. Pero para eso tienen que escuchar al anciano, porque el anciano está dando la palabra. Nosotros hemos visto un tiempo especial y los jóvenes ven la visión, los planes del Señor que se están cumpliendo hoy. Entonces, en la alabanza es igual. Como ancianos nosotros damos la palabra, los principios del fundamento, y el joven ve el propósito de Dios y unidos cantan la alabanza.
Hubo un hombre que cuando vio una visión cambió todo su escenario de su vida. A ver, vayamos, hay varios, ¿no? Pero uno habremos. Hechos 10:10, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Y era una visión, ¿ya? Era una visión. Y esa visión era un plan de Dios. Él no entendía. Bajaban animales, lagartos, todo bajaba, ¿no ve? Y le decía, come. Y él decía, no, nunca nada inmundo he comido. Come. Hasta que él entendió que no había nada que podíamos separar entre gentiles y judíos. Que Dios había escogido a todos. Y cuando ve esa visión, Pedro sale a compartir el evangelio a los gentiles. Cambia mediante su visión su vida en cuanto a misiones, a evangelismo. Entonces, ¿qué quiero decir? Para tener la misma visión necesitamos gente que sueñe, pero gente que esté habilitada en la palabra y que nos explique tal como es. Ahora, una vez que se sepa este sueño, esta palabra, el joven entiende. Los ancianos ya no viven de recuerdos del pasado, sino sueñan con el futuro glorioso. Antes vivíamos de lo que era. Ahora estamos entendiendo la palabra profética porque recibimos de Dios. Y eso que recibimos, el joven lo entiende. A ver, vamos a entenderlo mejor con citas bíblicas, ¿ya? Se dice científicamente que los sueños reviven. Ahora, es todo un proceso, ¿no? Que ya no le puedo hablar. Pero que cuando se sueña, cuando existen movimientos en el globo ocular, ¿ya? Y se ve lo que estamos soñando, regeneran el tejido cerebral que está desgastado por el uso diario. ¿Cuál es el problema de la gente antigua? Están gastados, no se están renovando, se han cansado. ¿Desde cuándo viene el Señor? La alabanza no la estamos renovando, no estamos viendo. Nuestros sueños son antiguos, nos hemos quedado en el legalismo, la palabra no nos está renovando por el uso diario. Soñar es sinónimo de regenerar nuevos pensamientos, ancianos renovados. Cuando el anciano se renueva en la iglesia, ya no sueña con lo de antes. Ya no decía, no, antes, hermano, la iglesia era así. Siempre dicen, no, antes, y ahora, dice, ya no. Se renueva y junto con el joven que entiende el propósito de Dios, entran a la alabanza o al propósito de Dios en la iglesia. Porque el anciano, ¿qué ha hecho? Se ha renovado, ¿ya? Por eso dice, no, jóvenes y ancianos. La palabra ver es observar, percibir, estar consciente. Entonces, cuando se habla la palabra tal cual es, el joven ve, está consciente, adquiere, examina, es intelectual, dice. Los jóvenes hoy examinan. Pues dicen, no, la ciencia examina. Pero cuando la palabra es dada con autoridad, la palabra es dada conforme, el joven intelectualmente lo escoge y se maravilla. Entonces, en la iglesia necesitamos palabra, hermanos. No se maravillan aquí nada. ¿En la iglesia necesitamos palabra? Sí. ¿Y quiénes deben impartir la palabra? Los ancianos. Y deben renovarse, porque si no se renuevan, tienen problemas. Pero cuando se renuevan los ancianos, los jóvenes entienden el plan y el propósito del Señor. A ver, leamos una cita y ustedes me ayudan, ¿ya? 2, 3. A ver, otra vez, fuerte, por favor. 2, 3. Mire cómo se encaja. ¿Puerta qué es? Antiguamente las ciudades tenían una puerta y esa puerta era de acceso y de salida. Y los ancianos, las autoridades se reunían en las puertas. Ahí emitían juicios, ¿ya? Ahí veían quién entraba y quién salía. Ahí se llevaba los problemas que existían y ahí el que estaba en la puerta daba un veredicto. Pues dice que Lot estaba en la puerta. Entonces las puertas eran lugares donde se emitían juicios, eran lugares donde se examinaban situaciones, era un lugar así. Ahora, los ancianos ya no se los ven en la puerta, ya no emiten juicio, porque están soñando cosas del pasado, como los viejitos que siempre cuentan lo de antes, ¿no? Y verdad, yo creo que estoy llegando a lo mismo, tengo que
renovarme. A veces sí, es que yo veo un pastor que me predica lo mismo, me ha contado esa misma historia 10 veces. Y él está mayor, ¿no? Y ya no le digo, ya me has dicho, no puedo decirle, ¿no? Sí, de verdad, amén, ya. Pero me ha contado 10 veces ya. Pero él no se recuerda que me ha contado. Necesitamos, ¿qué cosa? Renovarnos. Y en la puerta uno emite juicio. En la puerta hay conversación, hay familiaridad. Y en la puerta, hermanos, se instruye en el juicio a los jóvenes. Y como no había instrucción en los ancianos, ¿qué hicieron los jóvenes? Dejaron sus canciones. Pero si dejaron sus canciones, ¿qué otras canciones metieron? El lugar de los ancianos son las puertas. ¿Ya? Ahora anciano no quiere decir viejito, ¿no? Aunque hemos hablado de anciano y viejito, anciano quiere decir maduro, con conocimiento pleno. Y estos que son con conocimiento pleno, por eso hacen que los jóvenes vean y se maravillen de la palabra del Señor. En esos lugares se trataban asuntos judiciales, conversaban familiarmente, había conversación con los jóvenes, era una unidad. Entonces los jóvenes podían tener gozo, alabanza. Se podía unir el anciano y el joven juntamente, danzar, el joven maravillado de la palabra y el anciano usado por Dios con revelación de la palabra del Señor. Pero cuando se deja de haber ancianos en la iglesia, los jóvenes también dejan las alabanzas y buscan otro tipo de alabanzas. Entonces es importante, hermanos, restaurar una alabanza verdadera. A ver, vayamos a Salmo 8:2. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Dice que la alabanza de los niños creaban fortalezas contra los enemigos, no penetran. Cuando los niños cantan y alaban al Señor, crean fortalezas contra el enemigo y no penetran. Ahora, cuando yo hablo de esto del Salmo 8:2, la palabra niño es olel, niño de pecho, muchacho. Pero estos niños, como tienen ancianos, ¿qué hacen los ancianos en la puerta? Los instruyen, los disipulan. Y estos jóvenes discipulados sí pueden hacer alabanza conforme a la voluntad del Señor. Es un discípulo tratado y educado. Pero como ya no hay ancianos en la puerta, entran y salen. No hay quien verifique qué es lo que tenga. ¿Se acuerda que en la alabanza también uno de los que cuidaba el arca se convirtió en portero del templo? Y el portero era aquel que vigilaba que nada inmundo entre, vigilaba todas estas cosas. La portería, un ministerio terrible de Dios. Entonces los ancianos ya no estaban en las puertas, ya no impedían que salgan los jóvenes. Los jóvenes ya no tenían canciones, y si salían buscaban otra manera de llenarse afuera. Ya no les maravillaba la palabra de Dios. ¿Qué les maravillaba? Otras cosas. Entonces los porteros cuidaban la puerta y no permitían que nada inadecuado entre. Ese es un niño, ¿ya? En cambio, el que mama es un niño de pecho que succiona, que chupa. Pero miren, de esos niños, ¿qué se provoca? Fortaleza en la alabanza. ¿Cómo? Porque en 1 Pedro, ¿qué dice? 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Es que ¿qué tenían? Discipulado. ¿Qué tenían? Palabra. Y la palabra, ¿qué les hacía? Maravillarse de las cosas de Dios. Y veían que los tiempos del Señor se estaban cumpliendo. Y juntamente con los ancianos entendían y esperaban el retorno del Señor. Miren cuál es el resultado de esto. Jeremías 31:13. Uy, el tiempo se me ha ido. Entonces la Virgen se alegrará. ¿Quién es la Virgen? La iglesia. Por eso habla pues de la parábola de las vírgenes. Entonces la Virgen se alegrará en la danza. ¿Y quiénes? Los jóvenes y los viejos juntamente. Y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. ¿Se dan cuenta el resultado? Hay un resultado de todo lo que estamos hablando. Ahora, como le digo, hay varias brechas. Las brechas son restauradas por el Espíritu Santo. Eso nos hace comunicarnos con los jóvenes. Si los ancianos cumplimos específicamente nuestra función en la puerta, cuidaremos y velaremos qué entra y quién sale o cómo sale. Judicialmente, familiarmente, haremos un discipulado.
hablaremos las verdades del Señor. Y el joven verá ¿qué cosa? Las maravillas de Dios. Y no solamente eso, lo percibirá, adquirirá conocimientos, lo examinará intelectualmente y se maravillará. Cuando yo leo la Biblia siempre yo me maravillo, porque no es una fe ciega, no es que yo creo ciegamente, sino la Biblia me explica hasta científicamente, como por ejemplo de los ancianos que sueñan y cómo renuevan los pensamientos. Dios renueva los pensamientos. La iglesia necesita renovar sus pensamientos. Y Dios quiere levantar otra vez el tabernáculo de David para restaurar todo eso, para que jóvenes y ancianos, y dice, ¿no? Inclusive vuestras hijas y vuestros hijos profetizarán. 3 cosas en este tiempo que estamos viviendo: profetizar, sueños y visiones. ¿Ya? Entonces, de verdad es grave. Si vuelvo a Sakur, en Colosenses 3, 10, 11, ¿qué dice? Revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el pleno. ¿Y ese qué es? Sakur, ¿se acuerdan? Conocimiento pleno, ¿en qué? ¿En qué? En la alabanza. Era director de la alabanza. Pero para llegar a ese conocimiento pleno tengo que renovarme. ¿Y qué me renueva? La palabra de Dios, ¿ya? Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Sakur está en el término que conocemos, hermanos, nos está pidiendo renovarnos. Ya no debe existir esas brechas generacionales. No, los jóvenes que hagan lo que quieren, nosotros no. Tenemos que estar unidos, porque cuando Cristo venga no se va a llevar solamente a los jóvenes, nos van a llevar a todos. Pero todos los que estemos unidos ¿en qué? En su espíritu. Por eso en los últimos tiempos, dice Dios, desamaré de mi espíritu. Y eso es bueno, hermanos. Aunque aquí yo veo muchos jóvenes, ¿no? Casi totalmente jóvenes. Algunos ancianos también, ¿no, David? Johnny. Yo, no, dice, tú lo serás, dice. La palabra Sakur es atento, cuidadoso, mente plena, adorar con mente plena, entendiendo. ¿Y qué dice Colosenses? Y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. ¿Cómo se renueva? Por la palabra, hasta el conocimiento pleno, hasta que sea como un Sakur, un hombre atento, no recibe cualquier cosa, él es cuidadoso, tiene la mente plena, y lo que hemos hablado hace rato, observa, percibe, está consciente, conoce, adquiere conocimiento, examina intelectualmente. Ve la Biblia, por eso nosotros vemos la Biblia con el hebreo, el griego, ya no es cualquier cosa, tenemos que verlo y Dios nos da las armas y las herramientas necesarias. Entonces, hasta el conocimiento pleno donde no hay griego. ¿Y qué dice Primera Crónicas, lo que hemos leído? De los hijos de Asaf, Sakur, atento, cuidadoso, mente plena, ¿ya? Adorador con mente plena y entendimiento. Me costó enseñar en Cochabamba. Entonces me miraban con los ojos grandes, ¿no? ¿Qué está hablando el pastor? Era bien difícil. Tenía que volver. Les cuento, todas mis prédicas las he renovado, o sea, las he tenido que volver así bien facilito. No podía. Necesitamos renovarnos, hermanos. Aquí, gracias a Dios, puedo hablar mejor y darle lo que es, porque está creciendo. Nos va ampliar la mente en el entendimiento. Y ese es Sakur. ¿Hijo de quién? De los hijos de Asaf, Sakur. Y Asaf es profecía. ¿Profecía qué es? Palabra de Dios. Solamente con palabra de Dios uno puede ser Sakur, atento, cuidadoso, de mente entendida. Entonces, cuando hay brechas hay que cerrarlas. Somos separador de brechas. A ver, veamos algunas, casi ya para terminar. Griego, judío, romper las brechas sociales, raciales y denominacionales. ¿Hay brechas así? A ver, si estamos hablando de alabanza solamente, ¿habrá brechas en la alabanza? No aquí, sino en donde sea, pero veamos, ¿habrá brechas raciales, sociales?
¿Habrá? ¿Sí? ¿De que menosprecia uno a otro? ¿Sí? Sí, no sé, ¿no? Sí, no ve. Pero yo digo, en la alabanza misma entre los ministros, ¿habrá brechas así sociales? Apellidos, aunque ahora ya no es tanto. Forma de vestir, color de la piel. Esa es una brecha ya en el ministerio. Mejor micrófonos. No, puede ser, ¿no ve? ¿O no, Juanqui? ¿Sí o no? Ay, pues no sé. Son huecos que el enemigo aprovecha. Denominacionales, aunque no nos vamos a poder unir así como quisiéramos corporalmente, pero hay brechas. Porque no, mi iglesia es la mejor, no te metes. Un tiempo se decía, no todos son leprosos las iglesias, no somos los únicos. Había momentos que se hablaba eso. Hay brechas. Pero si hablo en el ministerio, hermanos, hay brechas. Eso hay que sanar, hay que cerrar. Si habría brechas en el liderazgo, ¿qué sería? Circunciso, incircuncisos, brechas rituales. No, nosotros es diferente. Nosotros adoramos así. Ustedes así. Son huecos que a veces no nos permiten unirnos. ¿Ya? Entonces hay muchas maneras que se hacen y si son, por eso necesitamos del Espíritu Santo. Bárbaro ni escita. Bárbaro, se les decía barbar, decían, son bárbaros, no saben ni hablar, les decían a los bárbaros. Y los griegos los odiaban a los bárbaros, porque les creían gente inculta. Pero los bárbaros a los escitas, porque los escitas, estos ya son bestias. Entonces eran una brecha cultural. ¿Será que en la iglesia puedan dividirnos la formación académica, la profesión? ¿Será que uno puede ser más que otro? Dice que en este tiempo que está hablando de Pablo, en la iglesia llegaba un bárbaro, llegaba un escita, llegaba un incircunciso, llegaba un griego, un judío, y adentro que decía, hermano, ¿qué tal, hermano? Cuando se abren estas brechas, hermanos, son terribles. ¿Alguien puede ser más que otro? Todos somos iguales delante de Dios. Y si de alguna manera hemos tenido la oportunidad de estudiar, qué sé yo, siempre dele gracias a Dios y no abre esas brechas en la iglesia, son agujeros. Siervo ni libre, brecha social económica de acuerdo a su estatus. Brechas sexuales. Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. En ciertas iglesias las mujeres no pueden predicar. Ahora, lógicamente, tiene que estar bajo cobertura, ¿no? Porque sin cobertura no puede ser. Hemos dado un tema con ustedes, ¿no? La mujer es gloria del varón y el varón es gloria de Dios. ¿Ya? Pero no dejar, porque a las mujeres tenían su atrio en el lugar, en el templo, ellas tenían su atrio, no entraban ni al atrio de los hombres, aparte estaban ellas. Que eso haya hoy en la iglesia tampoco es correcto. Entonces hay agujeros y esos agujeros pueden dividir a la iglesia. Hay un lugar que se llama Baal Perasim, ¿ya? ¿Se acuerda que esa palabra Perasim significa división? ¿No ve? Perasim, ¿ya? Y hay un Dios que se llama el Dios de la división, y está en la Biblia, se llama Baal Perasim. Samuel 2, 19, 20. Entonces consultó David a Yahvé diciendo, iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Yahvé respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David. Y Baal es Señor, y Perasim significa división. Para vencer a este demonio de división, este señor de división, hay que tener comunión con Dios, intimidad con Dios. ¿Qué hago, Señor? ¿Cómo lo hago? Yo le digo, vencelo. Y dice, ¿no ve? Y allí los venció David y dijo, quebrantó, hebreo parás, Yahvé a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa.
Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim, el Señor que quebranta. Ahora, este Señor que dividía, ¿qué es con el otro Señor que irrumpe? O sea, más o menos eso significa. Ese Baal Perasim divide las iglesias. Pero si nosotros, divide ministerios, divide todo, pero si nosotros tenemos al Señor y nuestra vida es consultarle, preguntarle, Dios, ¿qué hacemos? Vamos a vencer. Y el Señor irrumpe, quebranta al Señor de la división. Pero el único Dios verdadero irrumpió contra el enemigo que divide e hizo estragos por el cantor de Israel, el Señor que quebranta. Miren, leemos 1 Crónicas 14:11. Subieron pues a Baal Perasim y allí los derrotó David. Y David, su característica, ¿cuál era? Alabanza. Dijo luego David, Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim, el Señor quebranta. Es como el casi becerro, pues, y el becerro que hemos hablado. El verdadero becerro es el que quebranta las divisiones y lo agarra Baal Perasim. Entonces necesito volver a los principios de Dios, necesito volver a los cimientos de Dios, necesito volver a las cosas primeras. Entonces, Sakur, ¿qué significa? Discernir correctamente, mente entendida, porque el enemigo va a dividir, el enemigo va a dividir. Isaías 5:13, Biblia latinoamericana. Por eso va cautivo mi pueblo, por falta de discernimiento. Entonces hoy día tengo que ser Sakur en ese sentido, entender que alabanza es de Dios. Ahora eso lo vamos a hacer de a poco, no ve cómo lo vamos a hacer. Sus notables están muertos de hambre, y su multitud se seca de sed. El Señor es la fuente, o sea, ya no está Dios. Los ancianos ya no están en la puerta, ya no buscan al Señor, ya no hay discernimiento, ¿ya? La palabra discernir es anacrino, significa escudriñar, investigar, interrogar, preguntar, discernir, examinar, juzgar. Y eso es lo que Dios hace con los jóvenes, cuando ven las maravillas de Dios por los ancianos que hablan la palabra del Señor. Entonces, cuando estos jóvenes ven por la palabra impartida, tienen discernimiento, examinan, juzgan, ¿ya? Distinguir o separar con el fin de investigar. La palabra ana es intensivo, ¿ya? Entonces dice, examinan objetos particulares o situaciones, examinan exhaustivamente. Entonces, ¿qué se debía examinar en la iglesia? Aún la palabra, la alabanza, sin llegar al legalismo, al extremo, ¿verdad? Sino guiados por su Espíritu Santo. Porque Sakur era hijo de Asaf, y Asaf era profeta que hablaba con Dios, ¿ve? Distinguir la alabanza verdadera del Señor. Isaías 14:11, ¿qué dice? Aquí vinieron a parar tu orgullo y tu música de cítaras, tu cama podredumbre, tus mantas son gusanos. ¿Qué alabanza sería? Una alabanza cubierta de gusanos, que en vez de dar descanso, hermanos, da terrible problema. Entonces tengo que saber distinguir. Apocalipsis 18, 21, 22. Por eso, ¿qué dice el Señor? Biblia latinoamericana. Entonces un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y lo arrojó al mar, diciendo: así será derribada con violencia Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será. Y el sonido, fone, tono, ruido, estruendo, toque, grito, idioma, no se oirá más, voces, sonido de arpistas, porque su cama es de gusanos y su cobertura es de gusanos. No le he distinguido. Músicos, flautistas, trompeteros, no se oirá más en ti, ni artífice de oficio alguno se hallará más en ti. No hay ruido. En Daniel, ¿se acuerdan? Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, otra vez el tono, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Si uno no discierne, no sabe a quién está adorando. Y el pueblo de Israel en el desierto, ¿a quién estaba adorando? Y decían: era Yahvé, al casi becerro, ¿ya? Y estas dos vamos a avanzar lo último. Los ministros deben ser expertos en discernir. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de los ancianos que nos enseñan. Se maravillan, pero ellos empiezan a indagar, a escudriñar, y esos jóvenes se vuelven ancianos, porque anciano quiere decir maduro. Éxodo 32, 17, 18. Biblia al día.
Cuando Josué oyó el ruido, el sonido, el fone y los gritos del pueblo, le dijo a Moisés: se oyen en el campamento gritos de guerra. Pero Moisés respondió: lo que escucho no son gritos de victoria, ni tampoco lamentos de derrota. Más bien lo que escucho son canciones. Veamos esta traducción, hermanos, que me gusta. La Yuneman, ¿ya? Y dijo: no es voz de vencedores, ni voz de fugitivos. ¿Voz de qué? Abominaciones yo escucho. Terrible. Entonces tenemos que ser expertos para discernir y qué cantamos al Señor. Y necesitamos sacudir, y yo creo que con David han hablado de Asaf, de Man, de Jedutún, creo, ¿no? Se entiende más eso, los porcentajes. Y cuando hablemos la próxima, los porcentajes que estamos volviendo a repetir, vamos a entender mejor. Entonces, ¿qué necesito? Ser equipado, preparado con la sana doctrina. ¿Quiénes deben hacer? Los ancianos que estén en la puerta, para que los jóvenes se maravillen, ¿ya? ¿Para qué? Para edificar las ruinas antiguas, los cimientos, los fundamentos verdaderos del Señor, los fundamentos eternos, el fundamento verdadero. Amén, queridos hermanos. Aquí quedaremos. Esto no hemos avanzado la anterior vez, no está. Como lo volví a repasar, pues Dios no es el mismo hoy día, la mañana te da más cuando uno examina e investiga. Así que la próxima vamos a hablar de los porcentajes para la fidelidad y la adoración a Dios. No sé qué nos dará el Señor. Es que el Señor se glorifique, y jóvenes, maravíllense de la palabra. Pero maravíllense, pues bien. Maravíllense, jóvenes, de la palabra. Esa palabra nos hace libres y nos ayuda. Cerramos con una oración. No sé si alguien